A reading from the first letter Lectura of de la St. primera John. carta de San Juan. Beloved, Queridos let us hermanos, love one another, amémonos because unos a love otros, is of ya God. que el amor es de Dios, Everyone y who loves todo is el que governed by ama ha God and knows nacido de God. Dios y conoce Whoever a is Dios. without love does not know Quien no God, ama no ha for conocido a God Dios, is love. porque Dios es amor. In this way, the love of God was En esto se revealed in our manifestó el love. amor que Dios nos God tiene, sent his only en begotten que Dios Son, envió al mundo a su Hijo so único that we para might que have life vivamos through por him. medio de Él. In this is En love. esto consiste el amor, Not that we have loved no en God, que nosotros but that hayamos he amado a loved Dios, us and sino sent his en Son que Él as nos amó propitiation y for nos our envió a sins. su Hijo como propiciación por nuestros pecados. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lord, every nation on Señor, earth que will adore you. todos los pueblos te sirvan. Señor, que todos los pueblos te sirvan. O God, Dios mío, with your judgment endow the confía tu kingdom, juicio al and Rey, with your justice para que uphold rija a us. tu pueblo con So justicia, govern your a people tus with justice, humildes and con your afflicted ones rectitud. with judgment. Señor, que todos los pueblos te sirvan. The mountains shall Que yield los montes peace and traigan freedom, paz and the y los hills collados justice. justicia. He shall defend the Que Él afflicted people defienda a los humildes del and pueblo save the children y of the poor. socorra a los hijos del pobre. Señor, que todos los pueblos te sirvan. Justice shall Que en flower sus in his días days, florezca la and justicia profound peace y la in paz his hasta que reign. falte la luna. May he rule from Que the sea to domine sea, de mar a and mar, from the river del to gran the río ends of the earth. al confín de la tierra. Señor, que todos los pueblos te sirvan. El Señor me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marco. When Jesus saw the vast En aquel crowd, tiempo Jesús his vio una heart was multitud moved with pity y le dio toward them, lástima de for they ellos, were like porque sheep without andaban a como shepherd. ovejas sin And he pastor. began to teach Y them empezó a many things. enseñarles muchas cosas. By now it was already Cuando late, se and hizo his tarde, disciples se approached him and acercaron sus said, discípulos a "This is decirle: a deserted place, Estamos en and it is despoblado already y very ya es late. muy tarde. Dismiss them so that Despídelos, they can go que to the vayan a los surrounding cortijos y towns and aldeas de villages alrededor and buy y se themselves compren de something to comer. eat." He said to them in Él les reply, replicó: "Give them some food Denle ustedes yourselves." de comer. But they said to him, Ellos le "What have we preguntaron: to buy 2 ¿Vamos a ir a days' comprar wages worth 200 of food denarios de pan para and give darles it de to them comer? to eat?" He asked them, Él les dijo: "How many loaves do you have? ¿Cuántos panes Go and tienen? see." Vayan a ver. And when they had found out, they Cuando lo said, averiguaron, le 5 dijeron: loaves and 2 5 fish. y 2 peces. So he gave orders Él to les have mandó them que sit down hicieran in groups on the recostarse a la high gente grass. sobre la hierba en The grupos. people took their Ellos se places in rows acomodaron by por grupo de hundreds and by 100 y de fifties. 50. Then taking the Y 5 tomando los loaves and the 5 2 panes y fish, los 2 and looking peces, up to heaven, alzó la mirada al he said cielo, the blessing, pronunció la broke the bendición, loaves, partió los and gave panes them to his y se los dio a los disciples to set discípulos before the para people. que se los sirvieran. He also divided Y the 2 fish repartió among entre them all. todos los 2 They peces. all ate and were Comieron satisfied. todos y se saciaron. And they picked up 12 Y good recogieron las baskets full of obras, fragments 12 cestos de of what was pan y de left of the peces. fish. Los que comieron Those eran who ate of the loaves
unos 5,000 hombres. Verbum Domini. The love of God who beckons us to El amor de Dios que nos llama a participar en ese amor de Él. theme of our first reading this El morning tema from de la primera lectura de esta mañana de la primera carta de San Juan, symbol of the Eucharist. por supuesto, es un tipo o símbolo de la Eucaristía que se cumpliría en la noche del arresto, en la última cena. From Saint El Mark. Evangelio de hoy, The love of según God San in the Marcos, Eucharist. el amor de Dios en la Eucaristía. Two great Dos models grandes modelos followed by today's seguidos of Saint John por el santo de hoy, San Juan Newman, obispo de Filadelfia. the German. Neumann, en alemán. John Newman came to the United States. Juan Newman llegó a Estados Unidos en 1836 a servir como sacerdote en el oeste de Nueva York. Se unió a la Orden Redentorista y fue su superior en Baltimore, Maryland, cuando fue elegido obispo de Filadelfia en 1852. Stocky, unrefined prelate with a El thick prelado Bohemian accent con un failed acento simply to impress bohemio Philadelphia's high society. no impresionó a la alta sociedad de Filadelfia. Sin embargo, bajo su liderazgo, Catholic schools in Philadelphia las escuelas católicas de Filadelfia aumentaron de 2 a 100 we en celebrated número. yesterday with Saint Elizabeth Ayer Seton, dijimos who que gave us fue a Santa model Isabel Anacito of the quien nos dio el parochial modelo system as we know it del exists sistema today in the parroquial como United lo States. conocemos hoy en día en Estados And Unidos. Saint John Newman Y was fue the San one Juan Newman quien on a lo large implementó en gran escala. Under his leadership, the Bajo su schools in liderazgo, las Philadelphia escuelas increased católicas de from 2 Filadelfia to aumentaron de 2 100 a 100. He established the first system of Estableció diocesan el primer Catholic schools in the sistema United de States. escuelas católicas He is, diocesanas en on Estados average, Unidos during his y 10 en years promedio as bishop of durante su Philadelphia, tiempo como obispo de Filadelfia, John Newman founded a new Juan Newman parish fundó church una and nueva or iglesia a new parroquial Catholic y o school una nueva on escuela an average católica of one en a week. promedio de una al mes. In 1860, after En 8 years of 1860, intense después de 8 pastoral años activity, de intensa he actividad collapsed dead on parroquial, Philadelphia Street colapsó y while murió en conducting una prayer. calle de Filadelfia mientras He was hacía only 48 mandados. years old. Apenas tenía 40 años de edad. Newman was canonized in San Juan Newman fue 1977, canonizado en the first American 1977, el male primer saint. santo varón A estadounidense. longer biography of his says this. Una John biografía un poco más larga de él dice lo siguiente: nació en Bohemia en 1811, pues tenía un gran deseo de dedicarse a las misiones americanas. Vino a Estados Unidos y fue ordenado en Nueva York en 1836. En 1840 ingresó a la congregación de los Redentoristas. Trabajó en los estados de Ohio, Pensilvania y Maryland. Y en 1852 fue consagrado obispo de Filadelfia. Durante sus 8 años como obispo ahí, trabajó duro para el establecimiento de escuelas parroquiales y la edificación de parroquias, en especial parroquias nacionales para los muchos inmigrantes bajo su jurisdicción. Incluso aprendió el galés para escuchar las confesiones de los irlandeses y fue el primer obispo en este país en prescribir las devoción de las 40 horas al Santísimo Sacramento expuesto durante ese tiempo al pueblo en su diócesis. Fue beatificado en 1963 y canonizado en 1977 por el Papa San Pablo VI, quien durante la homilía para su canonización dijo de Newman, y cito, estuvo cerca de los enfermos, se sentía en casa con los pobres, fue amigo de los pecadores y hoy es el honor de todos los inmigrantes y del punto de vista de las bienaventuranzas es el símbolo de el éxito cristiano. Final de la cita. San Juan Newman murió en 1860, es el primer obispo estadounidense a ser canonizado y fundó el primer sistema escolar diocesano católico a gran escala en este país. Es el santo patrón de la educación católica y de obispos estadounidenses. Un gran santo quien amó el amor de Dios, quien quiso incorporarlo en su propia vida mediante constantemente ayudar al prójimo, amigo de los enfermos, los pecadores, así como vimos que Jesús fue en el Evangelio de ayer, en San Mateo, y en el Evangelio de hoy de San Marcos, con el milagro de los panes, siempre entregándose para dar y dar y dar. Y en esa entrega está basada en el amor de Dios, que está arraigada sólidamente en el amor a Dios y al prójimo,
los 2 mandamientos de los que resumen los 10 mandamientos. Los primeros 3 mandamientos de los 10 tienen que ver con el amor a Dios, los demás 7 con el amor al prójimo. Go figure, huh? The majority of the La mayoría de los 10 mandamientos ni siquiera tienen que ver con el amor a Dios. La mayoría tienen que ver con el amor al prójimo. ¡Qué gran mensaje! remaining seven Pero estos 7 que restan first three. están arraigados en los primeros 3. Have the love of neighbor. Uno no puede tener amor al prójimo si uno no tiene amor a Dios. Now we talked a little bit yesterday. Ya hablamos un poquito ayer de Santa Isabel Knowledge, knowing yourself. Seaton acerca de la importancia de conocerse a uno mismo. Por eso le fue posible a ella ser tan laboriosa, tener gran determinación, fervor y resistencia. She wasn't a workaholic. No estaba adicta al trabajo, pero por seguro no fue perezosa. Very diligent. Fue muy diligente. And virtue found halfway between those La two. virtud que está a mitad de camino entre los dos extremos. Como dijimos ayer, que la virtud siempre se encuentra en el punto medio. Pongamos el conocimiento propio. Tomás de Aquino dijo que el conocimiento propio es conocer las virtudes para progresarlas y los vicios para eliminarlos. También dijo que el Señor, en los diálogos de Catalina de Siena, el Señor le dice a ella: hija, nunca abandones el conocimiento de ti misma, pues entonces me conocerás a través de ti misma y de este conocimiento sacarás todo lo necesario para alcanzar la santidad. También hablé de la importancia de las intenciones puras. Por ejemplo, no querer ser hipócrita. Es una forma que queremos tener buenas intenciones. No querer ser utilitario hacia los demás, amigos con ellos solamente porque son útiles para nosotros. Así que no ser hipócrita, no ser utilitario, eso es lo que significamos con el hecho de que queremos vivir una vida de intención pura. Kind of foster with myself, Our Lady of Pure Intention. Lo hablé cuando hablé de Only that. Given con respecto a Nuestra Señora de la pura intención, venially or mortally. So this con el hecho de que la Virgen nunca pecó. Este conocimiento propio también impulsó las grandes obras de San Juan Newman. Es interesante que San Agustín dijo, y cito: un hombre no puede esperar encontrar a Dios a menos que primero se encuentre a sí mismo. Jesus tells the scribes and the Pharisees Jesús le dice a los letrados y a los fariseos que tienen todo tipo de conocimiento de Dios, but they have no self-knowledge. pero no tienen conocimiento propio. Jesus says to the En scribes cierto momento Jesús les dice very law of God, a los maestros de la ley: ustedes yourselves don't even follow. obligan a otros a seguir reglas que ustedes no siguen. All the God knowledge that you can A pesar que los maestros de la ley conocían todas las leyes de Dios, no tenían ningún conocimiento propio. Aquinas says you need Es lo que aquí self-knowledge. Santo Tomás dice, que hace falta conocimiento propio para crecer auténticamente en amor a Dios y al prójimo. Un hombre no puede esperar encontrar a Dios a menos que primero se encuentre a sí mismo. San Agustín. Talk about the self-knowledge of John Newman. Listen to this. Hablemos del conocimiento propio de San Juan Newman. Escuchen esto. Es una meditación sobre la Eucaristía y él escribe lo siguiente, y cito: siento dentro de mi ser un gran deseo de amar a Jesús y de estar unido estrechamente con Él a través de la recepción diaria de su cuerpo y sangre, que llevan de la mano inmensas gracias a mi alma. Sin embargo, encuentro que no soy suficientemente vigilante sobre mis 5 sentidos. Encuentro que soy indolente en el cumplimiento de mis deberes como obispo. Digo mis oraciones con distracción. Oh, queridísimo Jesús, qué gran privilegio visitarte a diario, lo más a menudo que yo elija, recibirte cada día en la Sagrada Comunión. Él reconoce 3 grandes faltas que tiene. Encuentro que no soy suficientemente vigilante sobre mis 5 sentidos, que soy indolente en el cumplimiento de mis deberes de obispo y que rezo mis oraciones con distracción. Es un buen conocimiento propio. Sin embargo, aún sigue hacia adelante con ese amor a Dios. Siento dentro de mi ser un gran deseo de amar a Jesús y estar estrechamente unido a Él en mi recepción diaria del cuerpo y sangre del Señor. Me da gran consuelo. Oh Señor Jesús, qué gran privilegio visitarte a diario, lo más frecuente que yo elige, y recibirte a diario en la Sagrada Comunión. Un buen conocimiento propio, mostrado ahí en la meditación de San Juan Newman, una de muchas.
sobre el sacratísimo, The Imitation of Christ by la Thomas Sacratísima Kempis, Eucaristía. Book La 3, imitación de Chapter Cristo de Santo Tomás 53. Kempis, capítulo 3, capítulo We read 53, this leemos lo siguiente about self-knowledge. acerca del conocimiento It's propio. our Lord talking to the Es soul. nuestro Señor que le habla al alma. And our Lord says this, Y el Señor dice lo persons who would be siguiente, truly las personas spiritual, que realmente son authentically espirituales, spiritual, auténticamente must especially espirituales, beware deben of especialmente estar themselves. conscientes For de when sí mismas, overcoming pues themselves, pues they al will superarse a more sí mismas, easily más subdue all things fácilmente else. vencerán The todas las most demás noble and cosas. perfect victory La victoria is más the noble y triumph perfecta es over el oneself. triunfo por encima de uno mismo. Our faux pas, those Nuestras faltas, negatives in our temperament, those negatives, los puntos negativos en nuestro temperamento, how we might handle nuestras things. faltas en la forma en que manejamos las cosas. But the great news of having Pero las self-knowledge buenas and nuevas wanting es to que improve. hay que tener Again, the Imitation of buen Christ conocimiento by propio. Thomas A. Kempis, La Book 3, imitación Chapter de 53. Cristo de Santo Persons who would Tomás be Kempes. truly Las spiritual, personas que realmente really son spiritual, must realmente especially beware espirituales, of en themselves. especial deben estar For in conscientes de overcoming sí mismas, themselves, they will the pues more al easily vencerse a sí subdue all mismas, things más else. fácilmente The vencerán most todas las noble demás and cosas. perfect victory is the La victoria más triumph noble y over self. perfecta es el triunfo sobre uno mismo. I want to continue now that meditation Quiero on continuar this ahora la blessed sacrament meditación and sobre connect el it so Santísimo beautifully with the Sacramento. gospel today from St. Mark. That meditation by John La Newman. meditación de He San says, Juan "Oh my Newman God, I have dice, oh Dios consecrated mío, myself to you. me he consagrado a Do ti. with me now whatever is Haz most conmigo pleasing to you. lo que te agrade I más. beg of you, oh my God, Te to let me ruego, see Dios mío, clearly what que I me dejes ver ought to do. claramente lo que yo debo hacer. Oh Jesus, grant me Oh Jesús, all the courage to concédeme resist the todo el evil that valor is in para the world. resistir el mal que hay en el mundo. You know, oh my Jesus, that I would Sabes, willingly Jesús, suffer que and die for you, voluntariamente though I am sufriría y moriría por unworthy ti, of a such pesar de no grace. ser digno de tal gracia. I have consecrated myself Me he entirely to consagrado you. a mí mismo You are my enteramente a only ti. Lord. Tú eres mi único How Señor. gladly, O Lord, I thank you for the innumerable Cuánto te benefits you agradezco, give me. Señor, por los innumerables beneficios que me You are das. the best of fathers. Eres If I el will be mejor de los faithful in padres. keeping your Seré commandments, fiel en cumplir los mandamientos tuyos. take, O Lord, entire Señor, possession of me. toma To posesión you I plena de mí. consecrate all A the ti powers of my consagro soul, todos los poderes de my mi body alma, and my whole mi being. cuerpo y mi ser entero. Teach me your will, O dearest Enséñame tu Jesus, voluntad, that I queridísimo may Jesús, begin and end para que all my yo actions comience for y your termine greater todas mis glory. acciones para tu mayor gloria. How beautiful those 10 invocations Qué are. hermosas son esas 10 Wanting to give it all invocaciones. to God. His love Querer dárselo todo a Dios, son por amor to a the Dios, Father through the Son al in the Padre Holy a través Spirit del Hijo en el by Espíritu Santo, focusing especially al on the source enfocarse and summit of the especialmente entire en la Christian fuente y life, cima de the toda Most la vida Holy Eucharist. cristiana, la Going Sagrada back to the dialogues Eucaristía. of St. Catherine Volviendo a of los Siena diálogos de and Santa good Catalina de self-knowledge, Siena y buen our Lord conocimiento propio, continues to tell nuestro Catherine Señor these continúa words. diciéndole a My Catalina las daughter, siguientes in palabras: knowing yourself, Querida hija, al you will conocerte a ti come to know misma, better the llegarás a overflowing conocer mejor generosity of la my generosidad charity toward de you. mi caridad hacia But ti. if you make no effort to know Pero si no yourself, haces ningún esfuerzo en conocerte a ti you misma, won't know me. no me And conocerás a because mí. you don't know Y me, como no me you conoces won't a love mí, me. no me And because amarás. you don't Y love como me, no me amas, you won't serve me no me or servirás, others. ni al prójimo. The benefit of good El self-knowledge is beneficio del rooted buen in the grounded conocimiento propio knowledge of self, está arraigado en el precisely conocimiento to grow propio, in love of God. precisamente para aumentar en amor The a Ten Dios y al Commandments, prójimo, well lived. los 10 mandamientos, bien And we also vividos. know that Pope St. Y Paul también VI, sabemos que in el the canonization Papa mass of San John Pablo Newman, VI en called la him misa de a canonización de man of the Juan Newman le llamó un Beatitudes. hombre de The las Beatitudes are what? bienaventuranzas. ¿Las bienaventuranzas son qué? The spirit, the perfection of El the Ten espíritu, Commandments. la Jesus himself perfección de says, los I 10 did not come mandamientos. to abolish the Jesús old mismo law, the dijo, no he prophets, the Ten venido a abolir Commandments, la but I ley did come antigua to ni los bring them profetas, sino he to venido perfection. a And llevarlos then he a su gives the plenitud. beautiful Sermon on the Y Mount, ofrece el interestingly, hermoso both the sermón de la Ten montaña. Commandments Es and the interesante que los Beatitudes are 10 given mandamientos y on las top of the bienaventuranzas summit of a son mountain, entregados en la Mount cima de una Sinai or montaña, Mount Tabor, el according to monte sacred tradition, both Sinaí, el monte Beatitudes are Tabor, given según atop la Mount Tabor, tradición the sagrada. same mountain where the transfiguration took place La before Peter, James, and John, showing the exaltedness of these El laws, mismo monte Ten Tabor donde el Commandments and Señor Beatitudes. manifestó su I did not come transfiguración. to abolish the old law, but to Él bring it to dijo, no he perfection. venido a abolir la ley antigua, sino a Even llevarla a su a lawyer, perfección. Incluso un secular abogado or civil, or even a secular canon lawyer o will tell you civil o about the incluso un strict abogado letter of the canónico law, les hablará the strict del letter, cumplimiento but estricto also de the la ley al pie spirit de la of the letra, law. pero también el So in an espíritu de la ley. analogous sense, En we could sentido say that the análogo, Ten puedes Commandments decir are que the los strict letter 10 of the law, mandamientos son el cumplimiento de the la ley al pie de Beatitudes la are the letra, spirit of the pero las law, bienaventuranzas are son the el espíritu de la articulation. ley,
cómo deben ser And vividas. both are rooted in love of God and neighbor. Y ambos están arraigados en amor a Dios y al prójimo, y ambos se viven Through the hermosamente effort of having good self-knowledge. a través del esfuerzo de tener buen conocimiento propio. Now, how does this all dovetail back Todo esto, ¿cómo se to the beauty relaciona of these days con la between the belleza de estos días entre la Epifanía y el bautismo del Señor? How does it dovetail back ¿Cómo se relaciona de vuelta con of estos this días season? de este Going tiempo back into navideño, ordinary time, remontándonos al baptism of the tiempo Lord. ordinario con el Maria bautismo del von Señor? Trapp, who died in María von Trapp, 1987, quien she's murió the en mother of the children of 1987, fue la que The con Von sus Trapp hijos family singers inspired the musical and film The Sound of Music. hijastros She inspiró says this, and el musical possible for our camera crew La to Rebelde sin focus Causa. on the beauty of the Ella en una nativity scene here, entrevista as I draw this quote habló to a acerca close. de Maria la von escena del Trapp says nacimiento. this, María von Trapp dice lo "When God in siguiente: his eternal cuando wisdom Dios en resolved su to sabiduría redeem eterna mankind, resolvió he had redimir a la infinite ways in humanidad, which to do it. tuvo maneras infinitas de cómo There hacerlo. were shapes and forms we can Hubo think of in our own formas human minds que podemos that he pensar could have done it, such as que sending pudo the haberlo Messiah hecho, already como as a haber enviado al full-grown man, Mesías como hombre on a adulto, horse, as a prominent en un king. caballo como un rey Or he could prominente, have sent the o Messiah pudo haber as an enviado al angel Mesías como un ángel, in great power and glory. con gran poder y And then there gloria. are many more Luego hay possibilities muchas otras which we in our posibilidades limited más human mind can't en even las que conceive of nuestra how God mente limitada humana no podemos concebir to cómo send Dios his pudo son haber into the elegido world. enviar a su Hijo al mundo. But no, Pero no, Almighty God chose none Dios of those ways, Todopoderoso no eligió ninguna de esas but formas. instead En cambio, he sent his only begotten son mandó a su as a único little Hijo baby, como un pequeño a little child bebé, un pequeño niño, into a family. a una familia. That's how he chose to do it. Así es como eligió hacerlo. And as a grown man, Jesus tells Y como his hombre adulto, disciples, Jesús "Let nos the little dice: children come to me." dejad que los niños se acerquen a mí. La importancia de la humildad. Necesitamos esa humildad para aumentar en conocimiento propio. Necesitamos el conocimiento propio para aumentar auténticamente en el amor a Dios y el amor al prójimo, para vivir los 10 mandamientos y las bienaventuranzas. St. John Newman shows us the way with San Juan Newman nos muestra la forma con su gran amor por la Eucaristía, his beautiful and great love of the Eucharist. su gran amor por la Let us Eucaristía. take him as our model this day. Tomémoslo como modelo el día de hoy. Saint, Otro gran santo estadounidense, St. John Newman. San Juan Newman, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.